Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de oftalmología hablando sobre retinopatía hipertensiva. Primero voy a hablar sobre algunas de las generalidades como qué es esta entidad, así como unos datos epidemiológicos y factores de riesgo para adquirir esta entidad. De igual forma voy a hablar sobre la etiopatogenia, las fases y una pequeña historia que les hice, así como también el cuadro clínico que se va a dividir en alteraciones vasculares y extravasculares y por último cómo realizar el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, empezando con esta retinopatía hipertensiva, es una enfermedad causada por alteraciones en el árbol vascular y parénquima retiniano secundario al estado hipertensivo. O sea, es una lesión a nivel retiniano, principalmente de los vasos a este nivel secundario, o sea, causado a una hipertensión. Algunos datos epidemiológicos que hay que tener en cuenta es que las personas que tienen hipertensión arterial tienen una prevalencia entre el 7 y 8%, entre 7.8 y 11% de llegar a adquirir una retinopatía hipertensiva. De igual forma, la edad media para adquirir esto pues sería más o menos alrededor de los 60 años. Y también muy importante que puede coexistir con la retinopatía diabética, ¿ok? Como lo vamos a ver al final del video, vamos a ver que también uno de los controles que hay que hacer es de la glucosa, porque puede coexistir hipertensión con diabetes, entonces también puede existir retinopatía diabética con retinopatía hipertensiva. Ahora, algunos de los factores de riesgo más importantes para llegar a adquirir esta enfermedad pues son la arteriosclerosis, edad avanzada, como les digo, edad media de 60 años, tabaquismo, vasculitis, también un mal control de la hipertensión, que por ejemplo algún paciente ya tenga años con una hipertensión pero que no se trata adecuadamente, que no tenga controles adecuadamente o a tiempo, entonces pues puede llegar a adquirir una retinopatía hipertensiva. También la duración de la hipertensión, no es lo mismo un paciente hipertenso de hace un año a un paciente hipertenso de hace 20 años, entonces tiene mayor riesgo el paciente de 20 años. Y de igual forma el estado previo del árbol vascular, si este árbol vascular pues ya estaba afectado, si ya estaba lesionado, pues hay mayor riesgo de adquirir de padecer una retinopatía hipertensiva. Y ahora pasando a lo que es la etiopatogenia, vamos a hablar de las fases en la retinopatía hipertensiva. Vamos a encontrar 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. En la fase 1 vamos a encontrar alteraciones a nivel arteriolar. Vamos a encontrar que en la fase 1 no vamos a hallar daño evidente, ¿ok? Si hacemos un fondo de ojo, tal vez no lleguemos a encontrar un daño evidente, pero sí una estrechez de los vasos, ¿ok? Que por ejemplo, este sería la arteriola retiniana, entonces vamos a ver que esta arteria que estaba así, pues la vamos a encontrar más chiquita, ¿ok? Vamos a encontrar una estrechez, esto en la primera fase. En la segunda fase vamos a encontrar una esclerosis arteriolar. Vamos a ver de que existe un endurecimiento de estas arterias, así como también un estrechamiento de estas arterias. ¿Esto por qué? ¿Por qué la fase 1 y la fase 2? Recordemos que estamos hablando de pacientes con hipertensión, ¿ok? No puede existir retinopatía hipertensiva si la paciente o el paciente no haya tenido antes o tenga antes hipertensión arterial, ¿ok? Entonces existe esta hipertensión, existe este aumento en la presión a nivel vascular. Vamos a tener que los vasos, como mecanismo de defensa, por decirlo así, ante este aumento de la presión, vamos a ver que estrechan los vasos, y si sigue con el tiempo este aumento en la presión, vamos a encontrar una esclerosis arteriolar, como les digo, un estrechamiento de los vasos todavía más marcado, así como también endurecimiento de estos vasos. Esto está dado por la hiperplasia de la túnica media, ¿va? De la túnica media a nivel vascular, y también degradación hialina de la pared vascular. Ahora, la fase 3, aquí ya encontramos un daño más evidente. Hasta ahorita simplemente en la fase 1 y la fase 2 vimos como cambios a nivel de la pared, ¿ok? Cambios a este nivel, en la pared, en los músculos, nada más. En la fase 3 ya empezamos a ver más daño, ¿ok? Encontramos que esta pared ya se empieza a romper. Esto va a generar una alteración en la barrera hematorretiniana, generando así hemorragias, pueden ser leves o pueden ser extensas, exudados pueden ser blandos o duros, como vamos a ver más adelante, o también edema papilar
o edema macular, ¿ok? De igual forma lo vamos a ver más adelante. Y en la fase 4, que pues es una fase ya más grave, podremos encontrar datos clínicos de mayor gravedad. Podremos encontrar oclusiones, edema papilar, macroaneurismas, pérdida de la visión, pero pues todos estos síntomas ya más extensos, ¿ok? Más exacerbados, por lo mismo de que aquí en la fase 3 pues empieza a progresar hasta llegar a una fase 4, donde pues ya son los síntomas más complicados, ¿va? Y aquí les digo, aquí les dejé lo de la historia que les mencioné en el índice. Vamos a tener que los pacientes empiezan con una elevación de la presión arterial. Ahora, esta elevación de la presión arterial va a generar dos cosas. Primero, un daño arteriolar y una sobrecarga en los vasos sanguíneos. La sobrecarga en los vasos sanguíneos, primero vamos con esto, va a generar una adaptación, ¿ok? Unos mecanismos de adaptación. ¿Qué mecanismo de adaptación? Pues la vasoconstricción. Esto en un inicio, nos pongamos en el contexto de que una paciente empieza a tener hipertensión arterial, ¿ok? Hace un mes fue diagnosticada con hipertensión arterial, hace un mes empieza con los síntomas y todo eso, ¿ok? Se diagnosticó hace un mes hipertensión arterial. Y empiezan entonces a nivel retiniano estos mecanismos de adaptación, ¿ok? La vasoconstricción. Y pongan que 1 o 2 años todavía está bien, la paciente se controla adecuadamente, pero ya después empieza a desorganizarse, ¿ok? La paciente empieza ya no a acudir a consulta, a ya no tomarse el medicamento. Con el paso del tiempo, este mecanismo de vasoconstricción, este mecanismo de adaptación va a ser insuficiente, generando así una isquemia. Como les digo, esta vasoconstricción al inicio genera una protección, ¿ok? Una protección inicial. ¿Para qué se genera la vasoconstricción? Hagan de cuenta, no es lo mismo en un paciente normal que el flujo de sangre vaya a cierta velocidad y a cierta presión hacia un tejido, a la hipertensión de que pues va más fuerte, más rápido por la misma presión, ¿ok? Entonces esta vasoconstricción se realiza para proteger al tejido que se va a irrigar. Pero les digo, esta vasoconstricción al inicio sí es buena, pero ya después empieza a fallar. Y aparte, esta vasoconstricción, si bien sí tiene un fin como bueno, una de protección, también llega a generar cierta isquemia. ¿Por qué? Porque empieza a hacer más chiquita la luz. Si por ejemplo tenemos una arteria que esta era su luz, pues obviamente va a pasar más sangre, pero si pasamos ahora a una arteria más chiquita, pues obviamente el flujo va a ser disminuido, generando una isquemia, ¿ok? Entonces, sobrecarga en los vasos sanguíneos, genera un mecanismo de adaptación que es la vasoconstricción, que genera al inicio pues una protección inicial, pero también genera una isquemia, ¿ok? Aparte, conforme pasa el tiempo, esa vasoconstricción pues ya no va a ser suficiente, ¿ok? Ya no va a ser suficiente para controlar la hipertensión. Ahora, ya vimos esto de la sobrecarga, ahora pasamos al daño arteriolar y lo podemos dividir en dos. Un daño arteriolar generando una arterioesclerosis, o sea, un endurecimiento y engrosamiento de la pared, generando esto de acá, que cuando existe una arteriosclerosis, estas arterias se ven tanto más delgaditas, así como también dense cuenta cómo se ve un brillo, ¿ok? Se ve un brillo aquí en el centro de esta arteria, eso es la arteriosclerosis. Y de igual forma genera una isquemia en la retina. Ahora vamos a pasar a este punto de acá. El daño arteriolar también lo podríamos percibir como un aumento de la permeabilidad. Recordemos esto que les decía acá, que la pared se empieza a dañar, ¿ok? En la fase 3 empieza a haber una alteración en la barrera hematorretiniana, generando ¿qué? Exudados blandos y duros, también generando hemorragias, pueden ser leves o graves o más extensas, y también generando edemas a nivel papilar o macular, ¿ok? Y de igual forma, todos estos exudados, esta hemorragia y el edema no solo es causado por el aumento de la permeabilidad, sino que también gracias a la isquemia en la retina empiezan a desencadenarse respuestas inflamatorias a este nivel, generando áreas de necrosis, generando áreas de exudados, que también si estas aumentan y crecen de tamaño, son extensas, pues también podríamos tener otra de las complicaciones, como por ejemplo pérdida de la visión. Y también muy importante, que la isquemia en la retina genera angiogénesis, porque se empieza a estimular el factor estimulante de crecimiento vascular endotelial. Esto genera angiogénesis, ¿ok? Que nuevos vasos, o sea, hagan de cuenta, la retina dice, a ver, me está llegando menos sangre por la isquemia que estoy sufriendo por la vasoconstricción, por ejemplo, o me está llegando menos sangre por la arteriosclerosis que estoy sufriendo. Entonces, ¿cómo compenso esto? Pues generando más vasos, generando esto de angiogénesis, ¿ok? Pero pues también llega a generar problema en estos pacientes.
Ahora pasando a lo que es el cuadro clínico. El cuadro clínico al inicio es un cuadro asintomático, pero llegan con hallazgos en la exploración física, ¿ok? Muchísimos de los pacientes al empezar en la fase 1 y tal vez fase 2 no tienen tantos síntomas, ¿ok? Ya llegan los pacientes con síntomas, como por ejemplo fotopsias, así como esta imagen que se puede ver con estas luces, miodesopsias, como estas tipo como basuritas o cuerpos flotantes, fosfenos, como lo podemos ver aquí, o amaurosis, que simplemente es la ceguera. O sea, los pacientes ya pueden llegar con estos síntomas, pero ya tiene que haber pasado cierto tiempo. Ya tenemos que estar probablemente entre la fase 3 y fase 4 para que los pacientes lleguen a desarrollar síntomas. Por lo general, cuando acuden a consulta y dicen que tienen hipertensión arterial y pues ya que ya tienen algo de tiempo, pues en la exploración física ya empiezan a existir hallazgos, ¿ok? ¿Y qué signos y síntomas vamos a encontrar en esta retinopatía hipertensiva? Los podemos dividir en dos. En un grupo de alteraciones vasculares, o sea, propiamente de los vasos, y también en un grupo de lesiones extravasculares, o sea, fuera de los vasos. Vamos a ver una por una, empezando primero con lo que son las alteraciones vasculares. Primero vamos a ver las alteraciones arteriolares, ¿ok? A nivel arteriolar. Empezamos que en una hipertensión arterial crónica podremos llegar a encontrar la esclerosis, ¿ok? El denominado signo de arterias en hilo de cobre o de plata. ¿Ok? Hilo de cobre o hilo de plata, que es lo que les estaba enseñando al inicio en la fisiopatología, lo de la esclerosis, ¿ok? Se ve con ese brillo, hilo en cobre o hilo de plata. De igual forma empieza a existir un aumento de la tortuosidad, como lo podemos ver acá. Bueno, dense cuenta cómo se ven como culebritas, como unas serpientes. Esa es la tortuosidad. Lo normal es de que se vean así rectas, ¿ok? Eso es lo normal. Pero pues en la retinopatía hipertensiva, en estos casos se llega a ver esto de acá como serpientes, ¿ok? La tortuosidad. De igual forma empiezan a existir infiltrados algodonosos, exudados blandos, ¿ok? Que simplemente son como tipo manchas amarillas, ¿ok? Que empiezan a aparecer a este nivel. Y en una hipertensión arterial aguda, o sea, de poco tiempo, vamos a encontrar simplemente un espasmo arteriolar, que estas arterias estén más chiquitas, ¿ok? Con un menor calibre. Es lo que vamos a encontrar a nivel arteriolar en una hipertensión arterial crónica y en una aguda. Ahora, trasudados periarteriales. Vamos a ver que estos trasudados, como lo podemos ver en todas estas imágenes, todas estas manchas amarillas, vamos a ver que son precoces y van a ser específicos de la hipertensión arterial maligna. Por lo general tienen una forma redondeada o también oval, y de igual forma tienen un tamaño variable, pueden ser hasta puntiformes, ¿ok? Como lo podemos ver aquí, como tipo puntitos. También podremos encontrar no solo de color amarillo, sino también un color blanco mate y que poco a poco llegan a palidecer. De igual forma encontramos lesiones o manchas isquémicas retinianas, que van a ser áreas focales blancas esponjosas, opacas, y van a ser irregulares y se llegan a localizar principalmente en el polo posterior del globo ocular. Ahora, en cuanto a los cambios retinianos venosos, vamos a encontrar los signos de cruce arteriovenosos. Vamos a ver que estos signos de cruce arteriovenoso simplemente van a ser estrechamientos venosos, ¿ok? Estrechamientos venosos. El 70% de los casos, las arterias van a estar por encima de las venas, como lo podemos ver en estas imágenes de acá. La arteria es la que está aquí abajo, ¿ok? Y por encima, la vena está aquí abajo, la vena está aquí abajo y por encima está esta arteria, ¿ok? Esto se llega a dar en el 70% de los casos, hablando de cruces arteriovenosos. ¿Qué signos vamos a encontrar aquí? Pues principalmente encontramos tres signos. El signo de Salus, que es el curso de la vena sufre un cambio de trayecto. Dense cuenta aquí, tenemos aquí la arteria, ¿ok? Y en este cruce arteriovenoso, en este signo de Salus, vamos a tener que la vena venía aquí y gira de trayecto, ¿ok? Cambia su dirección, cambia de trayecto. Este es el signo de Salus. Ahora, el signo de Gunn es que la vena tiene dos zonas pálidas y adelgazadas en los dos extremos, generando una vena partida, por decirlo así. Veamos esto de acá, aquí podemos ver el signo de Gunn. Veamos que esta de aquí es la arteria, ¿ok? Esta de aquí es la arteria y está encima de la vena. ¿Qué pasa entonces con las venas? Vamos a tener dos zonas pálidas y una zona adelgazada. Dense cuenta aquí cómo viene la vena, ¿ok? Viene normalita y aquí se adelgaza. Dense cuenta cómo aquí a este nivel en el cruce arterial se adelgaza.
generando esto de como una vena partida. Hagan de cuenta que aquí la arteria lo partió, ¿ok? Este es el signo de Gunn. Y por último tenemos el signo de Bonnet, que junto al cruce se llega a observar una hemorragia o un exudado duro, que aquí pues no encontré una imagen para mostrárselos, pero pues estos serían los signos de cruce arteriovenosos. Signo de Salus, la vena cambia de trayecto con el cruce arterial, ¿ok? Signo de Gunn, aquí empieza, o bueno, hay una estrechez de esta vena, ¿ok? Como una vena partida. Y el de Bonnet, que en estos cruces llega a existir o una hemorragia o un exudado duro. Ahora pasando ahora sí con lo que son las alteraciones extravasculares, vamos a encontrar las hemorragias retinianas. Por lo general son ya en una fase más tardía de la enfermedad, ya en una fase 3, y pues tienen una forma de llama, ¿ok? Como lo podemos ver en esta imagen de acá, todas estas son hemorragias. Ahora también podríamos llegar a encontrar edema papilar, o también conocido como papiledema, y también edema macular. Papiledema pues que afecta a la papila, ¿ok? Como se ve en esta imagen, en la salida de este nervio óptico. Y también encontramos lo que es el edema macular, que afecta a la mácula, ¿ok? En esta zona avascular de la retina. ¿Qué signos precoces vamos a encontrar en el papiledema? O sea, a este nivel, pues vamos a encontrar rebosamiento de venas, hiperemia de la cabeza del nervio óptico, así como también pérdida del pulso y borrado de los márgenes del disco. Y obviamente vamos a encontrar alteraciones a nivel visual, ¿ok? Vamos a encontrar pérdida de la visión. También vamos a encontrar exudados duros. Esos exudados duros pues son amarillentos, redondeados, bordes bien delimitados. Y si están en la zona macular, o sea, en esta zona de acá, tienen una forma de estrella, ¿va? Y por último también llegamos a encontrar pérdida de fibras nerviosas. Pero entonces este sería el cuadro clínico principal. Y ahora pasamos a lo que son, lo que es el diagnóstico. Primero, el interrogatorio. El objetivo del interrogatorio es cómo se cuida la presión, ¿ok? Los antecedentes con la hipertensión arterial de la paciente o del paciente. Ver cómo se cuida la presión, el tiempo de evolución, el control glucémico también, porque les dije en la epidemiología que se puede llegar a asociar la retinopatía hipertensiva con la retinopatía diabética. De igual forma, si tiene alguna otra complicación, si padece de alguna comorbilidad, también si ha tenido una cirugía oftálmica y también si padece factores de riesgo que vimos al inicio del video. En cuanto al examen físico, pues vamos a hacer cefalocaudal, vamos a pedir signos vitales, somatometría y lo principal va a ser evaluar el par craneal número 2, que si quieren ver cómo evaluar a profundidad este nervio, pues los invito a ver mi video de exploración del nervio óptico. Otros estudios que podremos implementar pues sería la oftalmoscopía, biometría hemática, química sanguínea, ego, etcétera, ¿ok? Pero pues lo principal es la evaluación del nervio craneal y también los antecedentes. Ahora, ya en el diagnóstico vamos a clasificar a nuestro paciente, o sea, una vez realizado el fondo de ojo, una vez revisado la retina del paciente o de la paciente, vamos a clasificarlo gracias a la clasificación de Kate, Wagner y Baker. Esto pues vamos a encontrar 4 grupos de retinopatía en base a la clínica y la supervivencia, como lo podemos ver en esta tabla de acá. Vamos a tener que el grado 1 vamos a encontrar tortuosidad arterial y espasmo arterial localizado. Les recuerdo que en las primeras fases lo que existe es una vasoconstricción, ¿ok? Simplemente hay una vasoconstricción en la primera fase y podríamos encontrar también tortuosidad arterial. Eso es lo que vamos a encontrar. No hay síntomas en estos pacientes. En el grado 2 vamos a encontrar una retinopatía hipertensiva más marcada. Aquí hay un espasmo arteriolar generalizado que produce cambios en los cruces arteriovenosos. O sea, prácticamente aquí hay de igual forma esta tortuosidad y hay el espasmo arterial, pero un poquito ya más graves, ¿ok? Un poquito ya más marcados y de igual forma ya empiezan a existir estos cruces arteriovenosos. Ok, los del signo de Gunn, el signo de Salus, los que vimos anteriormente. El grado 3 vamos a ver que aparte de lo anterior, ahora vamos a encontrar también posiblemente exudados blandos, exudados duros, así como también hemorragias, ya sean leves o abundantes. Y el grado 4 ya podremos llegar a encontrar todo lo anterior, pero también el papiledema, el edema del disco óptico en la salida del nervio óptico. Y también llegamos a encontrar pues lo que es alteraciones en la visión, ¿ok? Pérdida de la visión.
Ya por último, en cuanto al tratamiento, vamos a encontrar que el tratamiento en sí se basa, o bueno, el objetivo del tratamiento es controlar la enfermedad, ¿ok? O sea, si él o la paciente ya tiene datos de retinopatía hipertensiva, lo que buscamos con el tratamiento para empezar es controlar la hipertensión arterial, controlar que esta enfermedad, que estas lesiones no progresen, ¿ok? Ese es el objetivo del tratamiento. Paso número 1 entonces es el control de la hipertensión arterial. Se usan principalmente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, así como también los ARA2. Vamos a ver también de que si existe un paciente con papiledema, o sea, este edema de la papila, por lo general se llega a utilizar lo que son los antiangiogénicos, como por ejemplo el bevacizumab, que este es el inhibidor del factor estimulante de crecimiento endotelial vascular, el que les decía que existía en la neovascularización. Precisamente este bevacizumab es el que inhibe esta angiogénesis y de igual forma inhibe procesos de inflamación, generando una disminución del papiledema. También se llegan a recomendar corticosteroides. Estos, tanto los antiangiogénicos y los corticosteroides, van a ser intraoculares, ¿ok? Se llegan a inyectar a nivel intraocular. Y también en cuanto a la prevención, pues obviamente, primero, punto número 1, control estricto de la presión arterial. De igual forma, el control de la glucosa, realizar dieta y ejercicio regular, también oftalmoscopía antes, durante y después de un embarazo, y también oftalmoscopía al momento del diagnóstico en un paciente con diabetes mellitus tipo 2, y si es de diabetes mellitus tipo 1, entonces ahí sí podemos esperar un poquito más, a los 5 años. En caso de complicaciones como por ejemplo oclusiones venosas y micro o macroaneurismas o por ejemplo exudados, aquí podríamos llegar a utilizar por ejemplo la fotocoagulación láser, ¿ok? Esa es una de las recomendaciones. Y en cuanto a la evolución, ya con el tratamiento, con el control de la hipertensión arterial, pues ya las lesiones van a ser reversibles, ¿ok? Y también con frecuencia la visión vuelve a la normalidad siempre y cuando pues el tratamiento sea adecuado y también el paciente pues llegue a tiempo para ser diagnosticado de una retinopatía hipertensiva. Y esto sería todo por el video de hoy. Aquí les dejo todas las referencias que utilicé para este video. Y si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.